Hola, buenas tardes. Hoy no hay nadie, pero de todos modos les haré la sesión 7 que tiene que ver con la respiración celular. Pero antes comenzaré con la parte de retroalimentación, ¿ya? De la guía anterior que les envié. Y les voy a responder pregunta por pregunta para que vayan viendo de qué se trataba lo que tenían que contestar. ¿Ya? Primero, se les pregunta, o sea, se les explica algo que tiene que relación con uno de estos tipos de señalización. ¿Ya? Aquí les muestro dos tipos de señalización de las que vimos en la sesión pasada. Una es la señalización endocrina, ¿ya? En la cual la célula libera la sustancia al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo, perdón, van a viajar estas sustancias hasta llegar a la célula diana que se encuentra en un lugar distante. ¿Ya? En cambio, la señalización sináptica es una señalización local, ¿ya? Que solo las moléculas que son liberadas van a actuar en los receptores que están en la célula que se encuentre próxima a la que libera, ¿ya? Y esto ocurre en las conexiones que hay entre neuronas o entre neuronas y músculos, ¿ya? Ahora, ¿cuál? La primera pregunta hablaba de cuál de este tipo de señalización era la que utiliza el sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta en ese caso era la señalización endocrina, ¿ya? Ahora, siguiendo con estos dos tipos de señalización, si recuerdan, la sesión pasada les mostré una diapositiva donde comparaba ambos tipos de señalización y tenían algunas características en común y otras diferentes, ¿ya? En la guía se les preguntaba por las características en común y las características en común serían que ambas pueden tener varias células que liberen la señal, ¿ya? Como se observa acá, tienen células A, B, C, y también ambas pueden tener varios tipos de células dianas, ¿ya? Aquí en este caso hay células distintas que reciben los distintos tipos de señales, ¿ya? Y en este caso, una misma neurona puede estar señalizando a dos células distintas, ¿ya? Entonces, en ambos tipos de señalización, ambas pueden tener varias células dianas, ¿ya? Y salía otra alternativa también, que algunos la contestaron, que era liberar, que ambas liberaban la sustancia al exterior de la célula. Y sí, o sea, todos los tipos de señalización consisten en eso. Entonces también era una alternativa válida, ¿ya? La tercera pregunta tenía que ver con esto. Yo les preguntaba en qué tipo de señalización era la que conectaba los citoplasmas de ambas células, ¿ya? Y era la señalización por uniones intercelulares, ¿ya? Así se llama. También salía la opción de señalización citoplasmática, pero ese no era la respuesta correcta, sino que era señalización por uniones intercelulares. Después les mencionaba un neurotransmisor que es la dopamina, ¿ya? Y yo les daba en la pregunta dos pistas. Una pista era que este neurotransmisor, que es la dopamina, es un neurotransmisor, ¿ya? Y por otra parte es hidrofílico, ¿ya? Entonces se le preguntaba a qué tipo de receptores se une, ¿ya? Y salían varias opciones y entre las opciones estaban los receptores de superficie celular o de membrana, ¿ya? Y esa es la única opción que le queda a la dopamina, porque la dopamina, por ser hidrofílica, no va a atravesar libremente la membrana. Y por lo tanto, los receptores para ella tienen que estar en la membrana plasmática, ¿ya? En cambio, hay otros, como en este caso, de alguna hormona, ¿ya? Ellas, como son de tipo hidrofóbicas, pueden ingresar a la célula cruzando la membrana plasmática y tienen receptores que están intracelulares, ¿ya? Y yo les expliqué que
estos receptores intracelulares, que son para hormonas, la principal función que tienen es el control de la expresión de los genes. ¿Ya? Entonces, esa era la alternativa correcta. En el caso de la pregunta 6, se les preguntaba de qué dependía de que una misma molécula puede producir efectos diferenciales. ¿Ya? En ese caso, yo le había contado de una molécula que era la acetilcolina, ¿ya? Y le había mostrado varios ejemplos, y aquí les muestro dos. Uno, que es cuando se une a las fibras musculares del músculo esquelético, ya que es el músculo que nos permite hacer los movimientos de los brazos, de los pies, por ejemplo. ¿Ya? Mientras que también se puede unir a receptores que están en las células del músculo cardíaco, del corazón, ¿ya? O de los vasos sanguíneos también, ¿ya? Pero el efecto que produce en la musculatura esquelética es diferente al que produce en la musculatura cardíaca, ¿ya? En la esquelética se contrae el músculo, mientras que en la cardíaca se relaja, ¿ya? ¿Y por qué esta diferencia? Por el tipo de receptor al cual se une, ¿ya? Esa era la respuesta correcta. Siempre el receptor es el que va a definir el efecto de la molécula, ¿ya? Y finalmente se les preguntaba que si tuvieran que poner un receptor para un gas, ¿dónde lo pondrían? ¿Ya? Y yo les había explicado cuando vimos lo de transporte a través de membrana, ¿ya? Que los gases pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática, ¿ya? Y todas las cosas que pueden pasar libremente por la membrana plasmática en general tienen su sitio de acción en el citoplasma, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el óxido nítrico es un gas, ¿ya? Que atraviesa la membrana, acá sintetizado en una de las células, se libera, atraviesa las membranas y actúa sobre su receptor, que es la guanilato ciclasa, ¿ya? Ese es el receptor del óxido nítrico. Entonces, la respuesta era, ¿dónde ubicaban el receptor para un gas? En el citoplasma, ¿ya? Y eso era la respuesta de la guía, ¿ya? Ahora les hablaré sobre lo que tiene que ver con respiración celular, ¿ya? Primero, el objetivo de la sesión es conocer los mecanismos que utiliza la célula para producir energía, que sería el ATP, ¿ya? Esa es la molécula energética que usa la célula, a partir de los nutrientes, ¿ya? Para entender un poco el concepto de esto que tiene que ver con respiración celular, ¿ya? Vamos a hacer la relación que hay entre las células animales y las células vegetales, ¿ya? Ambas tienen distintos procesos para producir energía, ¿ya? Las células vegetales utilizan la luz solar como fuente de energía, mientras que las células animales utilizan los nutrientes, ¿ya? Y los nutrientes son producidos por las células vegetales, ¿ya? Son consumidos por los animales y podemos generar energía a partir de ellos, ¿ya? Ahora, si se fijan acá, hay un ciclo, ¿ya? Una especie de ciclo. ¿En qué consiste este ciclo? En que el producto de la generación de energía en las células vegetales son los nutrientes, por ejemplo, los carbohidratos como la glucosa, ¿ya? Y el oxígeno. Esos son los productos que nos dan las células vegetales, ¿ya? Las plantas, en general. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque la glucosa es uno de los nutrientes que nosotros utilizamos para generar energía. El oxígeno lo usamos también para respirar, ¿ya? Ahora, esa respiración que ustedes conocen, que el oxígeno ingresa por la nariz o por la boca, ¿ya? Bueno, por las vías respiratorias llega a los pulmones, ¿cierto? Y ahí el oxígeno es captado, pasa a los vasos sanguíneos y se distribuye a las distintas partes del cuerpo, ¿ya? ¿Para qué?
Porque el oxígeno es utilizado en una de las estructuras de la célula, que es la mitocondria. ¿Ya? Y ahí la mitocondria utiliza los nutrientes y el oxígeno para producir la energía que sería el ATP. ¿Ya? Y como material de desecho de todo este proceso, lo que genera es el CO2. ¿Ya? Entonces nosotros cuando respiramos, consumimos oxígeno, ¿ya? Pero cuando expulsamos el aire, botamos lo que estamos produciendo nosotros como desecho, que sería el CO2. Y ese CO2 es beneficioso para las plantas porque ellas la utilizan para generar energía. ¿Ya? Entonces, hay una relación simbiótica entre ambos tipos de organismos. ¿Ya? O sea, nosotros necesitamos del oxígeno que generan las plantas y ellas necesitan del CO2 que producimos nosotros. ¿Ya? Ahora, independiente de cuál sea el mecanismo, o sea, el tipo de célula que esté generando la energía, ¿ya? Una va a utilizar, como les dije, la luz solar y la otra los nutrientes. Ambas convergen en que el mecanismo para producir la energía, ah, perdón, consiste en generar electrones, ¿ya? Porque estos electrones van a ser utilizados para generar un gradiente electroquímico de protones, ¿ya? Yo les voy a explicar en qué consiste esto de los electrones y los protones, ¿ya? Y este gradiente es el que va a ayudar a que se genere el ATP, ¿ya? Que va a ser la energía, ¿ya? Y el ATP también sirve para el transporte activo a través de la membrana. Si se acordaban que el transporte activo requería ATP para que se moviera, las bombas utilizaban eso, ¿ya? Y otras actividades de la célula, por ejemplo, las células que tienen flagelo, ¿ya? En las bacterias que tienen flagelo, para moverlo necesitan la energía, que también proviene del ATP, ¿ya? Entonces, para entender todo lo que ocurre, lo que les voy a mostrar hoy día es bastante complejo en el sentido de que hay muchas moléculas involucradas, ¿ya? Pero hay conceptos clave que son los que yo les voy a explicar y que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Todo lo que yo les marco con rojo, así, son las cosas importantes que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, el metabolismo se puede separar en dos tipos, ¿ya? Uno es el catabolismo y el otro el anabolismo, ¿ya? El catabolismo es cuando se degradan las sustancias grandes, o sea, las macromoléculas, ¿ya? Que serían las que habíamos hablado, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿ya? Son degradados, ¿ya? O sea, se rompen estas moléculas hasta llegar a la unidad más básica que los constituye, o sea, aminoácidos, ácidos grasos o los monosacáridos, ya en el caso de los carbohidratos. ¿Ya? Ese proceso donde se degradan esas sustancias es lo que se llama catabolismo, ¿ya? En cambio, el anabolismo es todo lo contrario. Es cuando uno fabrica esta sustancia. O sea, a partir de aminoácidos que se forman las proteínas, a partir de ácidos grasos que se forman los lípidos y a partir de monosacáridos se forman los carbohidratos, ¿ya? Esas son las diferencias entre estos dos tipos de metabolismo, ¿ya? Los dos son opuestos, ¿ya? Y el catabolismo, es el que genera la energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque los nutrientes, que son lo que uno consume, son la base para generar la energía. Uno tiene que degradar, romper estas moléculas hasta que lleguen a lo más pequeñito que se puede. Y eso más pequeñito va a generar unos intermediarios que están acá, que yo les voy a mencionar después, que son el NADH, por ejemplo. Y esas moléculas son muy importantes para la producción de este ATP, ¿ya? En cambio, el otro proceso, el que es el anabolismo, este utiliza energía, consume energía para generar estas moléculas,
Esa es la diferencia entre ambos tipos de metabolismo, ¿ya? Tienen un rol opuesto. Entonces, ¿dónde se produce el proceso de generación de ATP? ¿Ya? En una estructura de las células que es la mitocondria. ¿Ya? Vamos a hablar de las células animales. ¿Ya? Nos vamos a centrar en las células animales. Las células vegetales tienen su propio proceso que es la fotosíntesis, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar solo en lo que pasa en las células animales. ¿Ya? Y acá lo que tienen es que esta mitocondria, ¿ya? Si se fijan, es un organelo que tiene dos membranas. ¿Ya? Tiene una membrana interna acá, que está formando unos pliegues, y tiene una membrana externa. ¿Ya? Y esto es muy importante porque se va a generar un gradiente, así como el gradiente de concentración que había de los iones que estaban afuera de la célula y adentro de la célula, se va a generar un gradiente en este espacio que queda entre las dos membranas. ¿Ya? Ahí es donde se genera el gradiente de protones, que les voy a hablar más adelante. ¿Ya? Y muchas de las reacciones de la mitocondria ocurren en la matriz, o sea, dentro de la membrana interna. ¿Ya? Sería como el lumen, o la parte interna de la mitocondria. ¿Ya? ¿Y cuál es la molécula? Hay una molécula especial que todos los nutrientes, ya sea lípidos, proteínas o carbohidratos, van a llegar a formar esa molécula. Y esa molécula es la acetilcoenzima A. ¿Ya? Esta acetilcoenzima A es la molécula importante porque ella es la que inicia todo el proceso de síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, cualquier tipo de nutriente que uno consuma tiene que degradarlo, o sea, tiene que catabolizarlo hasta que llegue a esta pequeña molécula. ¿Ya? Es el primer paso. Entonces acá les muestro las fuentes de energía, que son las que les mencionaba, que son las proteínas, ¿ya? Los carbohidratos y los lípidos. ¿Ya? Ahora, la fuente primaria, si se fijan acá, les puse fuente primaria, son los carbohidratos. ¿Ya? O sea, la célula, lo primero que va a usar para generar energía van a ser los carbohidratos. ¿Ya? Si no tiene carbohidratos disponibles para generar energía, va a ocupar los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos están almacenados en células que se llaman los adipocitos. ¿Ya? Y de ahí va a obtener la energía si es que no hay carbohidratos. ¿Ya? Y en el caso extremo, donde no hayan ni carbohidratos, ni ácido graso, ni lípidos, va a utilizar las proteínas. O sea, las proteínas es la última instancia que ocupa la célula como fuente de energía. ¿Ya? Y si se fijan, todas estas tienen flechas acá que llegan a esta molécula que yo les mencionaba, que es la acetilcoenzima A, o que se abrevia así, acetil-CoA. ¿Ya? Y esta molécula se va a producir dentro de la mitocondria, ¿ya? Y va a pasar por varios procesos. Aquí hay uno que se llama el ciclo de Krebs, que los vamos a ver también. ¿Ya? Y después, las moléculas que se generan acá van a pasar por otro proceso que se llama la fosforilación oxidativa. Y después de pasar por todos estos procesos, que ocurren todos dentro de la mitocondria, se va a producir el ATP. ¿Ya? Hay dos moléculas que les menciono acá, que son el NADH y el FADH2, ¿ya? Que esas moléculas son muy importantes para la generación del ATP. Ellas van a ser los dadores de electrones. ¿Ya? Pero de acá, de esta diapositiva, lo que me interesa es que les quede claro que tengan que los carbohidratos son la fuente primaria de energía y después los ácidos grasos. ¿Ya? Por eso, cuando las personas quieren, por ejemplo, disminuir los niveles de lípidos que tienen en el cuerpo, ¿ya? Se les recomienda que consuman pocos carbohidratos. ¿Y cuál es el motivo? ¿Ya? Que si la célula
no tiene carbohidratos disponibles para generar energía, va a hacer uso de los ácidos grasos. Entonces, así se van disolviendo las grasas que están acumuladas en el cuerpo, ¿ya? Y también se les pide que consuman proteínas, ¿ya? Ese es como el fundamento de la dieta de, de, de las personas que hacen ejercicio extremo, ¿ya? En general consumen mucha proteína, ¿ya? Y poco carbohidrato, dependiendo del tipo de ejercicio. Hay algunos ejercicios que son rápidos, ¿ya? Y para esos tipos de ejercicios consumen carbohidratos porque necesitan tener la energía rápido, ¿ya? La energía obtenida de los ácidos grasos es un proceso más lento, ¿ya? La degradación de los ácidos grasos que están almacenados no es instantánea, ¿ya? Tienen que pasar varios minutos para que empiecen a degradarse, ¿ya? Por eso se utiliza como fuente secundaria. Siempre la primaria son los carbohidratos, la secundaria los ácidos grasos, y finalmente, si no hay nada, ocupa las proteínas. Pero como las proteínas yo les dije que eran unas moléculas que sirven para todo en la célula, son como las máquinas que hacen funcionar a la célula, entonces no es bueno que la célula utilice sus propias proteínas para generar energía. Por eso, en el caso de esas dietas donde se consume poco carbohidrato, es necesario consumir proteínas, ¿ya? Para que la célula no ocupe las proteínas que necesita para funcionar, ¿ya? Y utilice los aminoácidos que consume uno del exterior, ¿ya? Ahora, ¿cómo se genera la energía? Primero vamos a empezar por los carbohidratos, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar todo el proceso para llegar a generar ATP a partir de un carbohidrato, ¿ya? Aquí no les voy a explicar todo esto de todos los mecanismos que hay acá o todas las reacciones que ocurren, ¿ya? Pero hay un proceso que se llama la glucólisis, ¿ya? Este proceso ocurre en el citoplasma, o sea, fuera de la mitocondria, ¿ya? ¿Y en qué consiste? En la degradación de la molécula de glucosa, ¿ya? La glucosa, yo les dije que era un monosacárido que formaba parte de los carbohidratos, ¿cierto? Y los carbohidratos se van lisando o rompiendo hasta que llegan hasta esta molécula, que es la molécula básica, ¿ya? Esta molécula va a ser utilizada para generar finalmente esta que está acá, que se llama el piruvato, ¿ya? El piruvato va a ingresar a la mitocondria, ¿ya? Y en la mitocondria va a ser convertido en esta que yo les mencionaba, que era la acetilcoenzima A, ¿ya? Siempre recuerden esto, o sea, no tienen para qué aprenderse los nombres de todo eso. Ahora no lo necesitan saber, a menos que estudien algo que tenga mucha relación con entender todos estos procesos, ¿ya? Lo importante, bueno, para que entiendan un poco más o menos cómo interpretar esto, cada uno de estos nombres que están acá en los recuadros son moléculas distintas, ¿ya? Cada una de estas se va transformando la glucosa en cada una de estas moléculas. Acá esta se divide en dos, ¿ya? Y esta se transforma en esta otra, y esta otra sigue la vía convirtiéndose en otras moléculas hasta llegar a este piruvato, ¿ya? Siempre se va simplificando la molécula. Y estos nombres que están aquí entre medio son las enzimas, o sea, son proteínas que ayudan a que ocurran estas reacciones, ¿ya? Para que se genere el piruvato. O sea, hay un montón de proteínas, si se fijan, que están involucradas en que ocurran esta transformación de la glucosa en piruvato, y después otra proteína acá va a ayudar a la formación de acetilcoenzima A, ¿ya? Por este proceso que se llama la deshidrogenación del piruvato, ¿ya? Después, teniendo la acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, esta acetilcoenzima A va a pasar con un ciclo que se llama el ciclo de Krebs, ¿ya? ¿Y qué gracia tiene este ciclo? Que va transformando esta molécula de acetil-CoA en distintas moléculas, ¿ya? Y después vuelve a formarse, o sea, vuelve este ciclo, se puede realizar varias veces, ¿ya? Por eso es un ciclo, ¿ya? Porque estas moléculas son tan parecidas que
tienen forma de volver a generar de nuevo estas moléculas, ¿ya? Y esto que está acá, ¿ya? Que le marqué en rojo acá, son las moléculas que les mencionaba, el NADH y el FADH2. ¿Ya? Estas moléculas son productos de este ciclo. O sea, a medida que se van modificando esta molécula acetil-CoA y convirtiéndose en citrato, etcétera, va generando como producto estas moléculas, ¿ya? Y además, aquí se genera el producto que es el desecho que nosotros utilizamos, o sea, que botamos nosotros del cuerpo, que utilizan las plantas para generar su energía, que es el CO2, ¿ya? El dióxido de carbono también se conoce. O sea, ese es el nombre que tiene. Ya, entonces recuerden estas moléculas, NADH y FADH2, ¿ya? Van a ser las moléculas importantes que se obtienen de este ciclo. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Porque la membrana, yo les dije, la mitocondria tenía dos membranas, ¿cierto? Y la membrana interna de la mitocondria, en la parte donde se juntan las dos membranas, o donde se acercan las dos membranas más bien, existe esto que se llama la cadena transportadora de electrones, ¿ya? No es nada más que un montón de proteínas que están todas ubicadas secuencialmente en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas? Por una parte, van a ocupar los electrones de estas moléculas que yo les mencionaba, que eran el FADH2 y el NADH, ¿ya? Le sacan los electrones y los van a utilizar, los van a mover a través de las proteínas, ¿ya? Y a medida que esto va pasando, también se van generando protones, ¿ya? Que están acá, en el espacio que está entre las dos membranas, ¿ya? Igual puede que les complique un poco entender esto, no es tan fácil, pero yo se lo estoy explicando de la forma más simple que se puede, o sea, ¿ya? Tienen acá, si se fijan, el FADH2 pierde este H2, ¿cierto? Y queda como FAD, ¿ya? Y el NADH acá pierde este H, queda como NAD, ¿ya? Ahora, esto H, que es un hidrógeno que tiene carga positiva, es lo que se le llama protón, ¿ya? ¿Por qué se le llama protón en este caso? Porque el hidrógeno como tal, como ion, se le llama protón porque al ocurrir esta reacción, ¿ya? Acá la molécula pierde un electrón, ¿ya? Entonces el electrón, o sea, del hidrógeno que debería tener un protón y un electrón, se va el electrón a la cadena transportadora y el protón queda formando parte del ion, ¿ya? Es una forma de explicar esto, pero tampoco es tan simple. Yo sé que no les va a quedar claro de una vez, pero quédense con la idea de que estas son las moléculas que donan los electrones, ¿ya? Para que funcione todas estas proteínas que están acá, que al funcionar estas proteínas van a liberar protones a este lado, ¿ya? Y aquí se van a juntar muchos protones, tantos protones que se va a generar un gradiente, o sea, van a haber hartos protones acá y pocos protones acá, ¿ya? Entonces, como hay un gradiente, si estos protones tienen un canal que les permite atravesar esta membrana, van a moverse desde el lado de acá, donde hay mucha concentración, hacia el lado donde hay menos, ¿ya? Entonces aquí, estos se mueven a través de esta proteína que se llama ATP sintasa, ¿ya? Y esta es la proteína que va a ser la encargada de producir el ATP, ¿ya? Pero para que ocurra esta reacción, utiliza una energía, que en este caso la energía se da por el gradiente de protones. O sea, el movimiento de protones desde este lado, ya que en mucha la cantidad de protones que hay acá comparado a la que hay acá, se van a mover tan fuerte que van a generar energía suficiente para producir esta molécula de ATP, ¿ya? A partir de ADP
y fósforo inorgánico. ¿Ya? Y si se fijan acá, hay una molécula que está metida, que es el oxígeno. ¿Ya? Acá es donde se utiliza el oxígeno que nosotros respiramos para producir la energía. Todo esto ocurre aquí en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. ¿Ya? Entenderla paso por paso es bastante complicado, pero básicamente es eso. O sea, el NADH y el FADH2 van a donar sus electrones, se va a generar un gradiente de protones, ¿ya? Y este proceso se llama fosforilación oxidativa, es el nombre que tiene, y este gradiente de protones va a ser utilizado por la ATP sintasa para generar el ATP. ¿Ya? Y así se genera el ATP en la mitocondria. Eso es todo lo que hace la mitocondria. Son un montón de reacciones, pero básicamente es eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los lípidos? ¿Ya? Los lípidos, yo les dije que estaban almacenados en algunas células que serían los adipocitos, ¿ya? Que tienen unas vacuolas grandes donde van almacenando estos lípidos, ¿ya? Y estos lípidos tienen que cortarse para formar ácido graso, ¿ya? Y una vez que se cortan estos ácidos grasos van a ingresar a otro ciclo que también ocurre dentro de la mitocondria, que se llama la oxidación beta de los ácidos grasos, ¿ya? ¿Y para qué sirve este ciclo? Es porque estos ácidos grasos tienen unas cadenas muy largas, así como muchos carbonos acá unidos, ¿ya? Es una molécula bien larga. Y como esta es larga, a partir de ella se pueden formar muchas moléculas de acetilcoenzima A y además generan NADH y FADH2. O sea, los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos en ese sentido, porque de una molécula de ácido graso pueden salir varias moléculas de acetil-CoA y varios NADH y FADH2. ¿Ya? Pero cuesta más desalmacenarlo, ¿ya? Desde este lugar donde están acá, y es más lento todo este proceso que lo que ocurre con degradar un carbohidrato, ¿ya? Por eso el carbohidrato se ocupa de manera rápida, ¿ya? Porque ingresa directamente desde la glicólisis a la mitocondria, ¿ya? Y luego ocurre todo este proceso para generar ATP. En cambio este tiene que pasar por este otro ciclo. O sea, primero tiene que cortarse acá y además pasar por estos ciclos para generar todas estas moléculas de acetil-CoA que van a ingresar al ciclo de Krebs y seguir los mismos pasos que tenían acá que hizo la mitocondria, ¿ya? Lo mismo que hizo la glucosa o que van a hacer las proteínas, ¿ya? Las proteínas, en su caso, ¿ya? Las proteínas tienen que ser degradadas a aminoácidos y algunos nomás de los aminoácidos, no todos, ¿ya? Aquí tienen la treonina, por ejemplo, la glicina, la serina, triptofano, alanina, cisteína, ¿ya? De todos los aminoácidos que hay, solo algunos, solo estos, pueden ser transformados finalmente en acetil-CoA, ¿ya? Y este acetil-CoA de las proteínas también va a entrar al ciclo de Krebs y va a generar, después va a pasar por la fosforilación oxidativa y va a generar el ATP, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que está ocurriendo es que los nutrientes que uno ingresa a la célula, ¿ya? Van a ser degradados hasta las moléculas más simples, ¿ya? En el caso de los lípidos van a pasar por la oxidación beta, ¿ya? Y el acetilcoenzima A que se va a producir acá va a ingresar al ciclo de Krebs, que también se llama ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Ese es otro nombre que tiene, ¿ya? Si, a ver, si se fijaron acá, la primera molécula que se forma es el citrato, ¿ya? Ahí está en su forma básica, ¿ya? Pero la forma ácida se llama ácido cítrico. Entonces por eso se llama ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Y bueno, y los otros nutrientes, ya que son el- los carbohidratos y las proteínas, ¿ya? Que van a formar acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A va a pasar directamente al ciclo de Krebs, ¿ya? Después
forman estas moléculas que yo les decía, el FADH2 y el NADH, que van a donar los electrones a esta cadena transportadora de electrones. Finalmente, se genera este gradiente de protones que va a producir el ATP, que va a ser liberado para el uso de la célula. ¿Ya? Ese es todo el proceso de formación de energía. ¿Ya? Son hartos mecanismos, hartas reacciones bastante complejas, pero básicamente es esto lo que está ocurriendo con los nutrientes que nosotros consumimos. ¿Ya? Y de esa forma nosotros podemos tener energía y funcionar. ¿Ya? Y eso lo hacen todas las células. ¿Ya? Y bueno, eso sería con respecto a lo que es la respiración celular. ¿Ya? Y se llama respiración celular porque utiliza el oxígeno para que ocurra este proceso también. ¿Ya? O sea, el punto final donde llega el oxígeno que nosotros consumimos. ¿Ya? Y bueno, les dejo en el Classroom, les dejo la guía, ya que en este caso no le escribí tantas cosas como para que, sino así como de aplicación, sino más directo a la materia que les expliqué. ¿Ya? Entonces ustedes van a mirar la presentación. ¿Ya? La idea es que vayan mirando también, cuando vayan respondiendo la guía, que vayan mirando las diapositivas y vayan buscando la información o miren el video donde les explico y vayan viendo la información que necesitan para responder las preguntas. ¿Ya? Y lo otro que les quería decir es que hay una actividad la próxima semana que que es una jornada de exploración vocacional, ¿ya? Que es del programa PASE, ¿ya? Y es importante o sea, si quieren asistir, ¿ya? Pueden inscribirse, aquí está la página, ¿ya? Y ahí en la página salen todas las instrucciones para inscribirse y también salen ¿cómo se llama? El programa, ¿ya? De lo que van a hacer todos los días, ¿ya? Específicamente el día 11 de noviembre, acá tienen, en este horario, van a tener lo que está relacionado con las carreras que tienen que ver con salud, ¿ya? Que son las que les interesan a ustedes, ¿ya? En la mayoría. Entonces, ahí miren el programa y vean cuáles les interesan y para que asistan, ¿ya? Para que tengan una ayuda vocacional eh, vista desde los académicos de las distintas áreas que dictan esta actividad, ¿ya? Y bueno, eso sería, ¿ya?